Bien, chicos, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Y bueno, vamos a checar el tema que vimos en sesiones anteriores para ir explicando un poco sobre los conceptos y los temas que hice contigo. Les voy a compartir la pantalla para que vayamos siguiendo la información. Bien, chicos, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, por favor. Este es el material que les envié la semana anterior, ¿sale? Ya no tuvimos la oportunidad de revisarlo, entonces vamos a iniciar con esta parte, ¿sale? Eh, ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Yo, profe. Sí, La economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y el consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, economía significa regla y moderación de los gastos. Ahorro. La palabra economía se deriva de la unión de los términos griegos oikos, que es casa en el sentido de patrimonio, y nomos, costumbre, ley, administrar, lo que resulta en reglas, gestión o administración de la casa del hogar. ok, gracias, Astrid. Bien, entonces aquí tenemos una primera definición de economía, donde nos dice que va a ser aquella ciencia que se va a encargar de varios procesos, ¿no? Como lo son la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de todos los bienes y servicios, ¿vale? Entonces, se va a encargar de todo lo que tenga que ver o todo lo que esté relacionado con los productos o servicios que consume la sociedad, eh, desde que se obtiene la materia prima o desde que se está extrayendo los recursos naturales hasta que ese producto, ese servicio, ese bien, llega a manos del consumidor final, ¿sale? Entonces, de todo lo que se encuentre y que abarque desde ese proceso hasta el consumo del producto, se va a encargar la economía. Y después tenemos también ahí su origen etimológico de la palabra economía, ¿sale? Las raíces griegas que tiene los términos, que de manera general podríamos decir, o se puede decir que economía significa reglas, gestión o administración del hogar. Ajá. Pasamos a la siguiente. ¿Quién nos ayuda con la lectura de esta diapositiva, por favor? Si quiere, yo le ayudo, profe. Ok, sí, por favor, Fanny. ¿Qué es economía? El concepto de economía engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor y cómo se hace la distribución de los bienes entre los individuos. La escasez de recursos sugiere la idea de que los recursos materiales son limitados y no es posible producir una cantidad infinita de bienes, teniendo en cuenta que los deseos y las necesidades humanas son ilimitadas e insaciables. Los recursos en realidad son suficientes, pero la administración actualmente está siendo errónea. La ciencia de la economía trata de explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y las relaciones con los agentes económicos, empresas o particulares. Reflexiona los problemas existentes y proponiendo soluciones.
Ok, perfecto, Fanny, gracias. Aquí nos menciona que la economía se va a encargar principalmente de que se haga un uso adecuado de, de los recursos que- que se utilizan para producir los bienes, para brindar servicios, ¿sí? Si bien es cierto, gran parte de la importancia o el objeto primordial de la economía es satisfacer las necesidades de las personas, pues hay que hacerlo de manera consciente, ¿no? Aquí nos dice que algunos recursos son escasos, algunos recursos no son renovables, por lo tanto, si los productos o los servicios requieren de esos productos, de esa materia prima o de esos recursos escasos, quiere decir que en algún momento se van a acabar. ¿Por qué? Porque la humanidad pues todavía se va a acabar en algún momento, pero todavía le falta mucho. Por lo tanto, el recurso y su mal uso o su mal distribución hace que seguramente se acabe antes, ¿no? Eh, y eso va a generar pues más problemas. De por sí, ahorita la situación está un poco complicada en cuanto a la distribución de riquezas, en cuanto a la distribución de productos, el acceso a algunos servicios, pues entonces si no se hace un uso adecuado de todos estos recursos, en el futuro van a existir mayores problemas. Entonces también de eso se va a encargar la economía, de buscar ese equilibrio entre el uso y la satisfacción de necesidades y el empleo de eh, recursos naturales para la fabricación de dichos productos. Bien, pasamos entonces a la siguiente que precisamente nos habla del objeto de la economía. Ajá. ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es su fin principal? ¿Quién nos ayuda con esta lectura, por favor? Yo. ¿Sí? Objeto de la economía. Es un concepto general. La economía se ocupa de los procesos sociales de producción, las relaciones que establecen los hombres para transformar y utilizar la naturaleza, de las relaciones sociales de distribución, apropiación y consumo de los bienes y medios de producción disponibles, y de las necesidades de demanda y de la sociedad, procesos definidos históricamente con relación a nivel de desarrollo técnico y tecnológico Ok. alcanzado. Perfecto, Lindsay, gracias. Aquí nos dice que el objeto de la economía pues va a ser principalmente eso, ¿no? Lo que mencionábamos también en su definición. Los procesos sociales de producción, es decir, la relación que existe eh, con la naturaleza, con la materia prima, con todo lo que se necesita para crear esos productos. También de las relaciones sociales de distribución, es decir, que exista una distribución equitativa de todos los productos, de todos los bienes, que su consumo sea el mismo para todos, que toda la sociedad tenga acceso a los mismos productos y servicios, ajá, y de las necesidades y demanda de la sociedad, ¿vale? Entonces, que todos ellos, toda la sociedad tenga acceso a los productos y servicios para que satisfagan sus necesidades, ¿no? De eso se encarga la economía, que se lleve a cabo, pues ahí podemos encontrar ciertas discrepancias o ciertas diferencias, ¿no? Porque, pues, lamentablemente existen otros elementos, ¿no? Que, que dificultan que ese objeto de la economía se lleve a cabo de manera íntegra. En la siguiente diapositiva tenemos un pequeño eh, esquema donde se establece la relación que tiene la economía con, eh, con, con el objeto de estudio, ¿sale? Nos dice que va a partir de la producción, todo lo que sea necesario para producir, materia prima, tecnología, personas, pasando a la distribución, es decir, que llegue todo lo que se produce, que llegue a los consumidores finales y que tengan el consumo, ¿vale? Es decir, que no solo que llegue, que no solo lo tengan, sino que lo consuman y hagan uso adecuado de ese bien, ¿vale? Entonces, ese esquemita nos puede representar ahí perfectamente el objeto de estudio de economía. Ah, eh, seguimos con el objeto de estudio, solo que ahora vamos a ver qué, qué características tiene, ¿no? Cómo lo podemos identificar o definir. ¿Quién nos ayuda con esta lectura?
Bien, entonces que sea por asignación de la lista. Nos dice que primero tenemos a Alexis. Haciendo por ahí, Alexis, que nos ayude. Guajime, profe. Ya, profe, ¿qué pasó? Ok, ya llegó Alexis. ¿Nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Por supuesto. Dice, objeto de la economía, para la cual cada sociedad debe realizar como mínimo 3 elecciones básicas. 2. El que producir, refiriéndose a los bienes y servicios y a la cantidad de estos que debe producir la economía. Como los recursos son escasos y limitados, no hay economía que pueda producir tantos bienes y servicios como los que necesita la sociedad. Por ello, la sociedad se ve la necesidad de elegir qué y cuántos bienes y servicios habrá de producir. ¿Todo? Sí, por favor. 3. El cómo producir, refiriéndose a la elección de la combinación de los recursos y técnicas que se debe aplicar para la producción de un bien o servicio buscando emplear de la manera más eficiente los recursos. 3. El para quién producir, refiriéndose a cuántas y cuáles de las necesidades de cada consumidor deben satisfacer. Existiendo igualmente problemas de escoger entre diversas alternativas, por la imposibilidad de satisfacer todas. Ok, perfecto. Gracias, Alexis. Entonces nos dice que para poder entender de mejor forma ese objeto de la economía, debemos tener en cuenta estas tres preguntas o estas tres descripciones para saber cómo, cómo actúa en sí la economía. ¿Sí? Nos dice que primero debemos preguntarnos qué producir. El qué producir nos va a decir pues el bien o servicio que se va a comercializar, que se va a producir, que se va a hacer llegar a los consumidores y la cantidad de estos productos o servicios que se necesitan para satisfacer esas necesidades. ¿Vale? Entonces, ¿qué producir? Debemos definir pues, el producto en sí, pero también todas las características y funciones que pueden llegar a solventar o satisfacer ese producto o servicio. El siguiente es el cómo producir, es decir, cómo lo vamos a hacer. Ya sabemos qué es lo que vamos a producir, ya sabemos qué producto o servicio, pero ahora cómo lo vamos a hacer. Ajá. Aquí es donde se deben definir pues todos los procesos de producción, distribución, venta, para que pueda llegar al consumidor final. Toda la tecnología, las personas, y en fin, todos los demás recursos que sean necesarios para producir el bien. Y por último, para quién se va a producir, es decir, a qué segmento de la sociedad se pretende cubrir, cuáles son las características que tiene, cuáles son las necesidades que tiene cada consumidor de este segmento para poder satisfacerlas de manera correcta. ¿Vale? Entonces, se deben tener en cuenta estas tres preguntas y obviamente responderlas de manera correcta para poder definir el objeto de estudio de la economía. Pasamos a la siguiente, que es el campo de estudio. ¿Sale? El objeto de estudio es eh, como que de lo que se va a encargar, ¿no? La economía. Y el campo de estudio es sobre quiénes o sobre qué o quién va a actuar eh, eh, esa ciencia, que en este caso pues estamos hablando de la economía. ¿Quién nos ayuda con esta lectura, por favor? Yo, profe. Ok, sí, Dice, la economía pertenece a las disciplinas sociales que tienen como objetivo el estudio del hombre. Esto significa que la economía estudia la forma en que los recursos están localizados y cómo se asignan para las satisfacciones de las necesidades materiales del hombre. Otras definiciones que se analizan en el campo de estudio de la economía son las siguientes. Analiza la relación de fines a medios de satisfacción que, siendo escasos, pueden asignarse a varios usos, entre los cuales se debe elegir. Estudia las relaciones entre las crecientes necesidades y los medios para satisfacerlas que resultan insuficientes. ok, perfecto, gracias. Eh,
Entonces, nos dice que la economía, al ser una ciencia social, tiene como principal objetivo el estudio de las personas o del hombre. Entonces, su campo de estudio pues, va a ser todo lo que tenga que ver, todo lo que esté relacionado con el ser humano. Ajá. Y principalmente aquí nos está mencionando que pues, es la satisfacción de sus necesidades, el uso adecuado de los recursos que se van a implementar o que se van a utilizar para la producción de esos bienes y servicios. Eh, y bueno, aquí también seguimos con el campo de estudio. ¿Sale? ¿Quién nos ayuda con la lectura de esta diapositiva? Si quiere, le ayudo yo, profe. Ah, ok, sí, Sofía, gracias. Dice, campo de estudio. Adam Smith, el padre de la economía, definía esta materia como la ciencia que estudia la riqueza. En la explicación del estudio de la economía se destacan dos variables fundamentales: necesidades materiales ilimitadas en crecimiento, aumento, y recursos limitados para satisfacerlas. Por lo general, en continua disminución. Como ejemplo, se puede destacar el caso de los recursos renovables. Perfecto, gracias, Sofía. Entonces, como parte del campo de estudio también nos dice que eh, se va a encargar de la distribución de las riquezas, es decir, todo aquello que tenga que ver con la asignación de todos los recursos económicos hacia la sociedad, hacia las distintas entidades que se van a encargar de esa economía. Y nos hace un énfasis aquí Adam Smith, que el, el campo de estudio va a estar muy relacionado con la parte de los recursos que se van a utilizar, ¿no? Como mencionando desde el, el concepto de economía, pues es parte fundamental, este, eh, la adecuada implementación y uso de estos recursos. Nos dice que las necesidades materiales son ilimitadas y que cada vez son más. Ajá. Cada vez somos más personas en el planeta, cada vez estamos teniendo un mayor explotación, incluso sobreexplotación, ¿no? De los recursos, de algunos recursos naturales, de eh, las áreas protegidas, de las áreas este, eh, del medio ambiente que no estaban designadas para la urbanización, pues también ya se están teniendo que utilizar debido al crecimiento de la población, ¿no? Entonces, al ser cada vez somos más, pues cada vez también vamos teniendo mayores necesidades. Y nos dice que, pues también los recursos son limitados para satisfacerlas, ¿no? Como mencionamos hace rato. Cada vez somos más, cada vez vamos utilizando más estos recursos, en algún momento, pues se van a acabar. Ajá. Sobre todo aquellos recursos que no son renovables, aquellos recursos que sí tienen un límite. Hay algunos que sí los podemos ir renovando con el tiempo, pero incluso esos recursos pues estamos sobreexplotando. ¿Qué quiere decir? Que para que se puedan renovar requieren de cierto tiempo y nosotros estamos utilizando eh, más de ese tiempo para que no le estamos dando el tiempo necesario de que se renueve y lo seguimos explotando, ¿no? Entonces corre el riesgo de que también en algún momento tengamos una escasez de ese recurso. Bien, y ya por último tenemos como parte de la economía, pues que se divide en dos. La economía se va a dividir en dos ramas, ya que mencionábamos que es una ciencia que abarca pues mucho, su campo de estudio es bastante amplio, ¿no? El objetivo de estudio, que es el ser humano, pues también es muy amplio. Entonces, eh, para eso se divide en dos ramas, para poder hacer un mejor estudio de todo esto y que podamos tener una mejor comprensión de los mismos elementos, ¿no? Se va a dividir en macroeconomía y en microeconomía. Primero tenemos a la macroeconomía. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Yo, profe. Sí. La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de agregados,
por oposición de la microeconomía, que estudia unidades individuales. Las variables que usualmente estudia la macroeconomía son los niveles de renta nacional, el consumo, el ahorro, la inversión, la inflación, el tipo de cambio, etc. Estos elementos de los que se encarga la macroeconomía estarán en realidad compuestas por otros elementos individuales. Por ejemplo, la inversión nacional, que se forma por las inversiones de cada una de las empresas y del gobierno. Los índices de precios intentan reflejar de variación el promedio de precios de todas las economías. Existen estrechas relaciones entre la macroeconomía y microeconomía, que se podrá pensar que la microeconomía parte microeconomía, de la microeconomía en el sentimiento que todos agregados están compuestos de unidades individuales, entonces agregado al comportamiento de los microeconómicos se podrán llegar al comportamiento de la microeconómico, De la macro. perdón, de la macro. Ok, gracias. ¿Quién era? Edgar, ¿verdad? Ok, entonces aquí nos dice que la primera etapa, que es la metodología, se va a encargar del comportamiento de todas las variables eh, agregadas, es decir, pues todas las variables que van a indicar un comportamiento general o globalizado, ¿sí? Nos dice que, a diferencia de la microeconomía que se encarga de unidades individuales, pues la macro se va a encargar de la suma de todas estas variables de manera individual. Ajá. Si lo queremos ver o queremos hacer la referencia, vamos a suponer que la macroeconomía se va a encargar la, de, de la economía de una familia. Ajá. Es decir, la suma de todos los integrantes de la familia que aportan, que tienen necesidades, que tienen eh, este, que comprar productos o servicios, en fin. Entonces, la macroeconomía se encargaría de toda esa economía familiar y la microeconomía se encargaría pues de la economía de cada uno de los integrantes de esa familia, ¿no? De los papás, de los hijos, de los tíos o de los abuelitos o de quien conforme esa familia, ¿vale? Ok, por aquí tenían alguna duda, ¿no? Estaba leyendo chat, perdón. ¿Tienen alguna duda sobre las clases? Donde dice que tenían programada otra de estadística, pero bueno, pues ya al parecer ya quedaron, ya quedaron de acuerdo con el profesor, ¿no? De estadística. Ok, sí, porque, bueno, según el horario que tenemos, y que a mí me asignaron y que ya me confirmaron, pues sí nos toca hoy módulo de 8:50 a 10:10, ¿no? Entonces, por esa parte no deberíamos tener ningún problema. ¿Sale? Ok. Bueno, y ya vamos en la última diapositiva. ¿Quién nos ayuda con la microeconomía, con esta lectura? Nos escogemos la lista. Vamos a ver que nos ayude el día de hoy. Eh, Aide, Aide Ramírez, por favor. Ramas de la economía. Microeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de las unidades económicas individuales, como puede ser individuos, familias, empresas y mercados en los cuales ellos operan. Por esto que también se la suele definir como la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos entre finalidades alternativas. La teoría microeconómica estudia modelos formales que intentan explicar y predecir, utilizando supuestos simplificadores, el comportamiento del consumo
de los consumidores y productores. En general, el análisis microeconómico se asocia a la teoría de precios y derivaciones. Ok, perfecto, Aide, gracias. Bien, entonces, esta microeconomía, como decíamos, pues se va a encargar de estudiar el comportamiento y la economía de unidades individuales, ¿sí? Poníamos el ejemplo de la familia, haciendo que referencia que la familia sería un todo, ¿no? Sería un nivel macro, y a nivel micro, pues sería los integrantes de cada una de esas, los integrantes, perdón, de cada una de las familias, ¿no? O de los integrantes que forman esa familia. Ya trasladándolo a un plano real, pues obviamente la macro se va a encargar de la economía a gran escala, ajá, es decir, a la economía de un país. Generalmente se va a entender así porque, pues obviamente, los movimientos económicos, las políticas económicas, el manejo de dinero se hace en referencia de cada país. Cada país va a tener su propio gobierno, su propio régimen económico, su propia este, cultura, ¿no? de producción, de consumo, de productos. Entonces, ese sería el aspecto macroeconómico, la economía de un país. ¿Y quién va a componer esa economía del país? Pues todas las empresas, el gobierno, todas las personas que forman parte y que realizan actividades económicas de manera individual. Por lo tanto, la microeconomía pues se va a basar en el estudio de la economía a nivel, como aquí nos indica, a nivel de personas, a nivel de familias, a nivel de empresas, a nivel de sectores empresariales o de ramas industriales, ajá, que en conjunto pues van a dar origen o van a dar forma a la macroeconomía o la economía de todo el país. ¿Vale? Eh, como ya sabemos, pues en este caso estamos en la materia de microeconomía y nosotros nos vamos a centrar en esa parte, en la parte de la microeconomía y todos los elementos que conllevan. Para el siguiente cuatri, pues, ustedes llevarán macroeconomía y ya estudiarán a mayor detalle los elementos que componen esa macroeconomía. Bien. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, ¿No, ninguna? No, profe. Ok, perfecto. Eh, ya nada más nos quedan 4 minutitos, entonces ya no nos dio tiempo de ver las otras presentaciones, las vemos en la siguiente clase. Ajá. Eh, nada más, entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de las actividades? ¿Algún problema con su acceso a la plataforma? Este, Profe, de la siguiente clase es mañana a la primera hora. ¿Nos vamos a conectar? ¿O ya hasta de qué 8 días? no, es hasta de que 8 días. Sí, mañana nada más Bueno, publicamos la actividad y la realizan, ¿sale? Sesiones en Zoom nada más vamos a tener una a la semana, que va a ser los días jueves. gracias, profe. Bueno, Entonces, todos ya están agregados a la clase en la plataforma, todos ya pueden ver el contenido, no hay ningún problema. No, profe, bueno. Todo bien, todo perfecto. Ok. Bueno, entonces, creo que sí sería. Si no tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, ni con el tema, ni con la parte de la plataforma, pues entonces por mi parte también sería todo, ¿sale? Únicamente desearles que tengan un excelente día y que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe, igualmente. Cuídense mucho, bye bye. adiós. Bye.